Buenas tardes a todos, buenas tardes queridos vecinos, funcionarios de la Municipalidad de Miraflores. Bienvenidos a todos a la quinta sesión de trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización del Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla. Vamos a dar inicio a la quinta sesión de esta comisión, que en esta oportunidad se realiza por única vez de manera pública. Saludamos la presencia en primera instancia de la comisión conformada por los regidores Francisco Javier Barrón de Iriarte, la regidora Nancy Edith Pérez González y el regidor Paolo Macía Mancher, que no ha podido venir por razones de agenda. Tenemos como asesor legal de nuestra comisión aquí presente al doctor Hernando Talavera y a los funcionarios municipales, el arquitecto José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano, el doctor Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica, el ingeniero Dante Abril, gerente de Infraestructura Pública y Sostenibilidad Ambiental, el señor Carl Mantros, gerente de Administración y Finanzas, la señora Viviana Mesa, gerente de Desarrollo Humano, la señora Sandra Bosa, gerente de Participación Vecinal, el ingeniero Julio Llamos, gerente de Planificación y Presupuesto, el ingeniero José Zamora, subgerente de Obras Públicas y Mantenimiento, el señor Víctor Vega, subgerente de Logística y Control Patrimonial, el señor Felipe Ojeda, subgerente de Deportes y Recreación, el señor David Albújar, subgerente de Catastro, el señor Julio Trujillo, subgerente de Estudios y Proyectos de Inversiones Públicas, el señor Guillermo Benavides, subgerente de Contabilidad, el señor Francisco Reategui, del Departamento de Tesorería. Y bueno, primeramente yo quisiera, y por supuesto nuestro gerente municipal, el doctor John Ampuero, y nuestra secretaria general, la doctora Gina Casanova. En primer lugar, yo como presidenta de esta comisión quisiera agradecer profundamente la presencia de todos ustedes, señores funcionarios de la municipalidad, que siempre nos apoyan y siempre están dispuestos a dar de su tiempo para poder nosotros tener una labor efectiva como miembros de esta comisión. Esta comisión, que se está desarrollando el día de hoy por única vez de manera pública, tiene una dinámica. La dinámica es la siguiente: los funcionarios nos transmiten a nosotros los conocimientos técnicos de las diferentes áreas a los miembros de la comisión. Los miembros de la comisión aquí presentes elaboran preguntas respecto a la información formulada, dudas o quizás que se amplíe la información para entenderla mejor. Y bueno, se pide el uso de la palabra a la mesa y así se va actuando de una manera ordenada. Nuestros vecinos aquí presentes que han tenido el tiempo para venir, para informarse de un tema que a todos parece que nos afecta bastante, les agradezco su presencia. La presencia de ustedes para nosotros es importante, es una presencia que no tiene voz, pero sí es para que ustedes se informen de lo que está pasando con la situación del Niño Héroe Bonilla de nuestro complejo deportivo. Como todos ustedes saben, cuando nosotros iniciamos la gestión, el complejo deportivo ya estaba cerrado, no se estaba usando las instalaciones, y cuando empezamos la gestión, la cancha de fútbol ya se encontraba con un gran forado en el gras, producto de un inicio de una obra programada por la gestión saliente. No se usaba ni la cancha ni el coliseo en aquel momento, pues existía un convenio de colaboración social y proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo en el Complejo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla. Los funcionarios aquí presentes nos brindarán la información técnica y legal de la actual situación del complejo deportivo. Los funcionarios, por ejemplo, el arquitecto José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano, nos dará una información respecto a la situación geológica del suelo. El doctor Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica, nos dirá la situación legal del inmueble. Y así sucesivamente, cualquier otro gerente que está relacionado con el tema nos podrá dar una información si así lo requirieran los regidores miembros de este equipo.
A los otros funcionarios también les agradecemos su presencia en esta reunión porque cuentan con la información adicional relacionada al tema y que serán consultados, si fuera pertinente, por los regidores de la comisión. Quisiera dejar constancia expresa del compromiso de las diferentes áreas municipales que a través de sus funcionarios ratifican el esfuerzo y el compromiso en la búsqueda de la solución a este importante tema. Muchas gracias. A continuación, vamos a cederle la palabra al arquitecto José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano, para que nos informe acerca de la situación geológica del suelo del Estadio Bonilla. Buenas tardes, señora regidora, presidenta de la comisión, señores regidores, funcionarios, vecinos, todos. Me han encomendado que repita una exposición que ya se dio, por cierto, en el pleno del Consejo. Vamos a hacer un resumen de la información que ya se ha referido a la comisión. Adelante. Lo primero que tenemos acá es ubicarnos en el sitio. Es un terreno de propiedad municipal que tiene 3.14 hectáreas y abajo hay una referencia de una secuencia de fotos que vamos a pasar a detallar más adelante. Es llamativa la foto más antigua que hemos conseguido de este lugar, que es de 1943, donde se ve que antes de que fuera transferido al municipio y eran caballerizas del cuartel San Martín, la mitad de ese terreno eran quebradas. Adelante. Esta es una línea de tiempo que le pedí a la gerencia de infraestructura pública, que es, digamos, la secuencia timeline de lo que fue, digamos, la ejecución de este proyecto. Ahí se puede ver que el expediente técnico se aprobó en enero de 2022, el contrato se firmó en noviembre del 2022, faltando un mes para que acabe la gestión anterior. La fecha de inicio de obra fue el 15 de diciembre del 2022, faltando una semana, 10 días para que finalice la gestión anterior, y la paralización de obras se dio el 5 de enero por razones de deficiencias del contrato, donde se encontraron documentos inadecuados que se consultaron a OCE, eso nos los puede detallar el gerente de infraestructura, y la nulidad del contrato ya se declaró el 3 de marzo de 2023. Adelante. Estas fotos me parecen muy importantes porque son un antecedente que explica un poco lo que hemos encontrado después. Si se fijan, esta foto de 1943 y nos ubicamos un poco en el tiempo, prácticamente solo estaban urbanizados Lima, Magdalena la Vieja, Miraflores, Barranco, un poco Chorrillos, y habían varias parcelas agrícolas y han tenido en la zona que actualmente en el extremo, digamos, sureste del estadio, había una quebrada que llevaba permanentemente agua de descarga de los riegos. Y si se fijan en la foto en el extremo inferior, esa agua llegaba al mar. Se nota la descarga permanente de agua en el mar. Ahí donde están las letras rojas que dice Estadio Bonilla Ortofoto 43. Y no había, desde luego, autopista de la Costa Verde, ni carretera. Eso nos deja claramente que esta zona, digamos, durante varios años, y cuando ha sido un valle, ha ido formando el suelo, me imagino lavando finos y generando una estructura de suelo que hace que el agua confluya en ese punto, y son lo que en Lima se ha llamado siempre como los chorrillos, que son cursos de agua de la zona continental superficial que van encontrando su mejor cauce para descargar al mar. Adelante. En el 76 ya se había transferido el terreno de las caballerizas al municipio de Miraflores y se ejecutó lo que es el primer estadio de Bonilla, y de manera consecuente este estadio se ejecutó de manera paralela a la avenida sobre lo que eran los terrenos firmes y se rellenó todo lo que se pudo esa planicie, según me refieren, con parte de la tierra de las obras de la segunda etapa de la vía expresa.
Y si se dan cuenta, abajo aparece la carretera del circuito de playas de la Costa Verde. Ni siquiera era autopista aún, pero en ese momento se cortó esa quebrada, esa descarga de agua. Luego, si hacemos un paralelo, digamos, podemos ver que de ese curso al año 2020, al 2002, ya se hizo la obra que se acabó de ejecutar en octubre del 95, no tenemos foto del 95, pero ahí se rotó la cancha y se ejecutó el coliseo encima de la zona que era la zona de descarga de aguas. Retrocedamos por favor a la foto anterior. Este es el punto donde les decimos que hay, por el color oscuro se ve que ha habido una humedad permanente y acá se ve claramente la descarga de agua del continente hacia el mar. Adelante. Adelante. Bueno, todo eso se rellenó en el 76 y se ejecutó la carretera de la Costa Verde. Sin embargo, quedaron de todas maneras estas colinas, digamos, y estos terraplenes, si se ve, fueron parte de un relleno, digamos, artificial, pero nunca se devastaron estas colinas naturales. Adelante. Y vemos que apenas a 7 años de que se ejecutó el Coliseo Bonilla, ya se tuvo que pedir la intervención de la UNI para que haga un análisis de suelos y un estudio de reforzamiento, porque la tribuna sur del Coliseo se comenzó a hundir. Entonces, hasta donde hemos podido ver en esos estudios, hicieron unas cuentas calicatas, hicieron una inyección de concreto debajo de la cimentación superficial para intentar detener eso, y además en esta zona de acá se tenía proyectada una piscina. Me imagino que por el hundimiento de la tribuna se asustaron y cancelaron la piscina para poder ejecutar la cancha que ahora vemos que tiene un perfil hundido abajo de la superficie, digamos, general de esta zona. Adelante. Y entonces fue que hicimos un estudio con una técnica novedosa que se llama georradar. Lo que sucede es que los estudios de suelos usualmente se hacen exactamente debajo de los cimientos con calicatas para ver qué me voy a encontrar con mi cimiento. O si se hacen sin tener el proyecto previo, se pueden hacer por muestreo, pero eso es muy inadecuado porque eso es un poco horadar a ciegas. La segunda técnica se llama resonancia sísmica. Entonces uno pone un sensor, uno pone unas balizas de sensores en una línea y hace un disparo de vibraciones y estos sensores leen eso, y es como leer un electrocardiograma plano desde el punto de disparo hasta la línea, y se verifica o se contrasta con unas cuantas calicatas. En cambio, este estudio es como hacer una resonancia magnética. Este estudio hace un disparo no invasivo con líneas de sensores que hacen un disparo de ecos y se triangulan, y un software de computadora reconstruye todo el terreno sin estarlo perforando o haciendo estudios invasivos, y lo que encuentra son diferencias de densidad en el suelo. Y lo que hemos encontrado, digamos, y que nos hace, digamos, consecuencia con las fotos antiguas que han visto, es que se ha encontrado humedad gravimétrica en la zona donde está el Coliseo, donde exactamente estuvo antes esa quebrada descarga de aguas. Vale decir que cuando se hizo la obra de la autopista de la Costa Verde, se hizo, y la bajada a San Martín, ya se hizo una canalización del canal Surco-Guatica, que tiene unas cámaras en la zona del intercambio vial, y debajo de la autopista rodean el lugar de la memoria, digamos, con unas cámaras entubadas hasta el puente peatonal, donde se descarga en una cámara que sirve para regar el Parque Los Pinos, y ese canal hace una descarga hacia el mar. Eso lleva el riego superficial de los actuales parques de Lima, entubados, digamos, hacia el mar. Sin embargo, la estructura del suelo, siguiente, y tenemos la capacidad con este estudio de poner en 3D el estudio tridimensional del terreno encima de la ortofotografía, composición UTM,
y podemos ver que el agua, la humedad gravimétrica sigue circulando por donde estuvo el cauce de la quebrada. En realidad, aunque hayamos entubado el riego superficial de parques, nunca ha dejado de tener estructura el suelo, entendemos por este estudio, para conducir agua en el subsuelo, y eso es lo que ha ocasionado que se hunda la tribuna sur, que se tenga que reforzar, pero digamos es una condición de humedad permanente. Inclusive, digamos eso, si se fijan, hace un año había hundido ya la zona del Miravet, que tiene edificaciones de poco peso, pero la ciclovía que está detrás se comenzó a hundir y fracturar también, se ha tenido que reparar, resanar para permitir una circulación segura, pero digamos ya no podemos tener la certeza de que ese suelo va a tener una resistencia, digamos, adecuada, porque cualquier ejecución de carga va a seguir, digamos, asentando esta humedad el suelo, es una diferencia de densidad. Y adicionalmente también estas colinas que tenemos sueltas fuera de la ladera, también tienen un suelo inestable y de diferente densidad. Quiere decir que esas colinas que tenemos como si fueran del Cañón del Colorado, no son algo que se tenga que conservar, ni vistoso, ni nada. Eso se tiene que derribar y se tiene que aterrazar el terreno de una manera semejante a lo que ha hecho San Isidro en el otro lado de la bajada San Martín. Adelante. Bueno, son más vistas que nos aclaran, digamos, la posición de esa franja de humedad, que de verdad es bastante grande y corresponde con lo que vimos en las fotos históricas. Sigue habiendo un curso de humedad superficial de toda la ciudad que se acumula, y en la zona donde tiene capacidad o permeabilidad ya el suelo simplemente se concentra y sigue bajando por donde bajó. Eso se hizo para una toma de decisiones de qué podíamos ejecutar acá o si podíamos seguir ejecutando lo que estaba planificado. Adelante. Entonces ahí están marcadas esas quebradas de suelo inestable, digamos, afectando, digamos, el perímetro del tramo de acantilado que da hacia la autopista. Adelante. Adelante. Entonces, si seguimos con la secuencia de fotos, podemos ver claramente ya dónde se han ejecutado las cosas, dónde estuvieron esas quebradas, qué parte del terreno se rellenó. Adelante. En el 2006 vemos el momento posterior a la reparación. Si se dan cuenta, el piso de acá tiene bloquetas, y si alguien tiene el ojo entrenado, es fácil notar que aún el piso de ese extremo está, digamos, tiene una curvatura general. Si se ponen niveles con láser uno se puede dar cuenta que sigue hundido, digamos, ese piso, y ciertamente quizás estabilizado. Adelante. En el 2011 ya se ve, digamos, que comienzan a haber fracturas en el techo, y debo entender yo que si una estructura que hemos podido ver de vigas está asentada sobre una estructura de concreto de manera fija y no móvil, si se comienza a articular el suelo de las tribunas, la estructura de acero se comienza a articular o a deformar, y eso supongo que es el efecto que ha llevado a que se comiencen a desprender las planchas de latón del techo. Adelante. Y en el año 2015 se ven franjas ya de falla en ese techo. Adelante. En el 2018, digamos, el efecto sigue. Adelante. En el 2022 el efecto ya es mucho más notorio, y esto es, digamos, el momento donde ya también se ejecutó, me parece aquí, alguna actividad. Ya no se estaba utilizando para fútbol el estadio, ya se había suspendido, entiendo, actividad en el Coliseo. Adelante. En el año 2025, esta es una foto ya más reciente sacada con los drones, ya se puede ver la falla, digamos, profundizada de esta zona del techo, particularmente el extremo sur. Y ya podemos ver la excavación que se ha hecho, digamos, con la obra que se ha suspendido. Adelante. Lo que hemos podido estimar, utilizando superposición fotográfica y un cálculo promedio aproximado,
es que se han retirado de acá 37.000 metros cúbicos de terreno. Si hacemos la superficie por una altura promedio de 5 metros, más o menos, no menos de 37.000 cubos fueron retirados del estadio. Como única primera partida u obra de ese expediente. Adelante. Entonces el estado actual, como vemos, es de esa excavación que con rampas y diferencias puede ser incluso un poco mayor, esos 37.000 metros cúbicos, y nos pusimos a ver el objetivo del proyecto original y nos llamó de verdad mucho la atención ver que era una excavación cuadrada solo para la cancha de fútbol de unos 6 a 7 metros de profundidad, que retiraba el cerco y dejaba todo el perímetro del terreno como jardines, digamos, ahí se ven en las animaciones, que dejaba con muy buen aspecto la zona frente a la avenida. El proyecto solo iba a cambiar las planchas de techo del Coliseo, pero no estaba evaluando la estructura o su permanencia. La zona de atrás también suprimió la cancha, dejaba nuevamente jardines y solo se alinearon 60 estacionamientos por el perímetro exterior, nada más. Pero sí llama la atención que se quería ejecutar, y ven las fotos, sin una intervención en el acantilado, un edificio de 2 pisos para un gimnasio en la tribuna sur y otro edificio también para otras instalaciones en la tribuna de la quebrada lateral del lugar de la memoria. Adelante. Entonces hemos tomado los planos del expediente que nos ha facilitado infraestructura y hacemos un poco ampliación de esto. Y lo que ven acá es un corte del terreno con la topografía del expediente y es el perfil DD. Este perfil, para que se note más, y se hace en los expedientes de carreteras para notar análisis verticales, se pone una escala exagerada. Esta es una escala de 1 a 5, 1 horizontal, 5 vertical. Y lo que han hecho con esa excavación, como se comentó en algún momento, es hacer una olla de barro. Han hecho una olla excavada que tiene la arista de la ciclovía elevada como 7 metros al frente de la excavación y se ha quedado, digamos, la arista del acantilado como una pared. Y esto, digamos, realmente es muy precario y era mucho peor si se colocaban acá edificaciones al filo del precipicio, cuando de acuerdo a las fotos podemos ver que la mitad de este terreno, donde están las flechas verdes, fue un relleno y se hace una proyección simple desde este punto hacia acá. Todo esto, digamos, fue rellenado en promedio, pero tiene promontorios que siguen ahí, que son verticales hasta el perímetro exterior. Entonces, nos deja claro que este expediente era realmente muy peligroso y no creo que se hayan hecho estudios de suelo, digamos, en el lugar exacto de la localización de ese acantilado, y el expediente no tenía considerado estabilizar el acantilado tampoco. Adelante. Una vista para atrás. Lo que está en línea punteada roja es lo que en realidad se debería hacer. Ya es imposible que esa tierra perdida se vaya a rellenar. Y si la volvemos a rellenar, tendríamos que compactarla con máquinas vibradoras y eso podría generar vibraciones que afecten al edificio del lugar de la memoria, que también tiene el suelo colapsado con fallas diferenciales y ciertamente está en el mismo peligro que puede estar el Coliseo, porque esto fue un relleno que fue una planta de transferencia de basura para que los camiones pequeños echaran basura en camiones grandes hasta que se ocupó. Entonces, de verdad, por decirlo menos, este proyecto no es adecuado para las características del sitio y lo que deberíamos hacer es hacer un aterrazado del acantilado y asumir el nuevo nivel de terreno que nos han generado, pero a ese mismo nivel se debe desbastar el acantilado y hacer, digamos, un corte aterrazado ordenado para que ya no hayan derrumbes y tenga estabilidad del filo. Adelante. Bueno, ya estos sectores, digamos, luego de la evaluación que hicimos, se han reportado incluso a Proinversión para poder tomar interés de iniciativas de proyectos en activos.
se tendría que hacer un salón de usos deportivos múltiples en este extremo, y en la zona paralela a la avenida hacer otra instalación, pero toda la zona del acantilado va a tener que dejarse libre y sin ocupación de edificaciones. Adelante. Entonces, respecto de la foto pueden ver de 1943, lo más responsable sería ocupar este terreno con las características que se ve con un par de sectores, y si vamos a volver a ocupar la zona que fue rellenada, digamos, para hacer lo que es el Coliseo, no somos peritos de ingeniería, recién entiendo que la comisión va a pedir al Colegio de Ingenieros un perito estructural, pero no es recomendable que en un suelo de estas características se conserve, pensando a largo plazo, la inversión de un coliseo cuando necesita otro tipo de cimentación. Adelante. Y lo recomendable sería que se haga una cimentación de pilotaje profundo. Yo tuve la suerte de participar en la compañía que diseñó el viaducto Armendáriz, y si uno se fija en los planos estructurales, los pilotes de la curva mayor del viaducto están 14 metros debajo del nivel del mar, simplemente porque no hay un suelo adecuado, porque la quebrada de Armendáriz también fue una quebrada aluvial de terreno depositado y no es buena para una cimentación superficial. Entonces la técnica es hacer pilotaje, que además como técnica no es invasiva porque hace una perforación sin vibraciones, encuentra, digamos, el suelo de densidad adecuada para fundar los pilotes, pone unos dados de transferencia y recién ahí se ponen los pilares para poner una estructura de gran nivel que puede sobrepasar los niveles freáticos de la zona donde está sentado el estadio. Adelante. Bueno, eso es todo, las conclusiones que pudimos obtener de lo que pudimos evaluar con los estudios y dejar recomendaciones para lo que debería ser el siguiente proyecto en la zona de Bonilla. Gracias. Muchas gracias, arquitecto Oviedo, por su informe técnico sobre la situación del suelo que tenemos en el Estadio Bonilla. A continuación, vamos a pedir el informe del Departamento Legal a cargo del doctor Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica. Muy buenas tardes, señores regidores, señora presidenta de la comisión, señores funcionarios, público, vecinos de Miraflores. La intención de este breve informe es hacerle conocer los detalles legales de cómo estamos relacionados en relación a ese terreno, al terreno y a la obra que se había proyectado ejecutar ahí. Por eso, si me acompañan, por favor, vamos a revisarlo con algunas láminas. Adelante, por favor. ¿Cómo empieza todo este asunto? Y este asunto empieza, curiosamente, con una aprobación que se hace en el año 2019 de una ordenanza, que es la ordenanza 531, denominada Ejecución de Obras y Proyectos Públicos en función a los ingresos prediales. En buena cuenta, lo que se hizo en la Municipalidad de Miraflores fue decir, como la municipalidad tiene interés en que los privados inviertan, con cargo a los impuestos prediales que tienen que pagarle a la municipalidad, pueden ejecutar determinadas obras y eso se estabiliza a través de unos fondos que se podían llevar a un fideicomiso para poderlos invertir en el desarrollo de las mismas. Esta ordenanza del año 2019, la siguiente por favor, tiene un reglamento del año 2020 y a partir del reglamento del año 2020 es que se presenta una iniciativa por parte de un conjunto de 3 empresas, donde estaba Urbi, estaba Interproperties y el grupo Intercorp, para poder ejecutar esta acción de apoyo social. Un apoyo social que significaba reúno los prediales de los inmuebles que tengo dentro del distrito de Miraflores, los pongo en un fondo y con ese fondo voy a ejecutar lo que Miraflores desea. Se ponen de acuerdo, adelante por favor, y resulta que esa obra que detallan es soterrar el estadio municipal, un número de metros. ¿Qué es soterrarlo? Enterrarlo. Claro, uno se podría venir a pensar en este momento cuál era la utilidad práctica para el distrito de enterrar un estadio, porque técnicamente nadie ganaba mucho con eso.
Pero lo cierto es que esa fue la obra escogida. Se cogieron los impuestos prediales que están en un fondo de fideicomiso, todos los digamos, estabilizados a un momento del tiempo, desde el año 21 aproximadamente, y en base a eso se comienza a ejecutar la obra llamada mejoramiento de la infraestructura deportiva, que era básicamente enterrar el estadio. La obra inicia, como bien ha señalado el arquitecto Oviedo, a finales del año 22, cuando ingresa la nueva gestión. Ya existía un informe control que nos decía que habían algunos inconvenientes y problemas respecto de esta obra, y se comenzaron a hacer, digamos, lo que se llama el control posterior de la misma. ¿Por qué? Porque evidentemente había un tema de responsabilidad de lo que nosotros teníamos que hacer. Avance, por favor, una. Conforme al artículo 64 del reglamento de la Ley de Contrataciones, se hizo una investigación de una circunstancia que establecía que parte del personal clave había brindado una información falsa. Se le llama así información falsa, pero era una información no conforme. Se decía que este señor había trabajado en un lugar donde no existía ese cargo que decía haber tenido la persona, y eso es un elemento importante, porque uno de los presupuestos esenciales de la contratación pública es la buena fe. Y en este caso, la empresa contratista que había ganado el proceso que había convocado Miraflores para hacer ese movimiento de tierras, tenía un problema básico de no haber respetado la buena fe, porque había presentado personas que no cumplían con las características técnicas que debían tenerse. A partir de esto se resolvió el contrato que se había suscrito, sin embargo ellos ya habían hecho un movimiento de tierras en el área, porque acordémonos que esto comienza en diciembre del año 22, y esta paralización final se produce en marzo, abril, mayo del año 23. O sea, ya había habido un trabajo. Adelante, por favor. Entonces, a partir de esto, se declara nulo el contrato 33-2022. Con eso se paraliza completamente la actividad que se estaba haciendo, no sobre el Coliseo, eso no se había tocado, era básicamente el estadio. El estadio ya se había dejado de utilizar había algún tiempo. Naturalmente esto, ante la circunstancia presentada, motivó que los funcionarios responsables fueran derivados hacia la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios. A nivel de la OCE se hizo la denuncia formal respecto de la situación de irregularidad que había generado la nulidad, y por parte de los partícipes de ese proceso, adelante una por favor, nos llevaron a procesos arbitrales. Nosotros hemos sido sometidos respecto de esta obra a 3 procesos arbitrales. El primer proceso fue interpuesto por el Consorcio Bonilla, que es aquel que gana el desarrollo de la obra, y ese proceso lo ganamos. ¿Y por qué lo ganamos? Por una situación concreta, sencilla, simple. La fórmula legal que se había empleado significaba que previo a ir al arbitraje teníamos que ir a la Junta de Resolución de Disputas. Y eso no se hizo. Los señores nos llevaron al arbitraje directamente, y como ven el resultado del fallo del árbitro único, declara fundada la oposición y defensa previa, fundada en parte la excepción de incompetencia, formulada por nuestra Procuraduría, y sencillamente se acabó ese arbitraje. No contentos los señores, pasa una más por favor, nos interponen un segundo arbitraje. El mismo Consorcio Bonilla, esta vez discutiendo si se había resuelto bien o no el contrato. Ese proceso está en este momento en giro todavía, no está resuelto, nosotros ya hemos contestado, fundamentándonos en la misma posición del arbitraje previo. Ya tenemos un antecedente que hemos ganado porque nunca se fue a la Junta de Resolución de Disputa. Entonces, es evidente, donde hay la misma razón y hay el mismo derecho, que vamos a conseguir un resultado similar venciéndolo. Sin embargo, ese proceso arbitral todavía está en giro y no podemos, digamos, todavía determinar ya ganamos o no ganamos, porque hasta que tengamos un laudo definitivo. Uno más, por favor, dale. Y además de esto, resultó que el señor supervisor contratado para la obra también nos impuso un arbitraje. Arbitraje también, ese sí, con resultado favorable al municipio. O sea, en resumen, de los 3 arbitrajes interpuestos, 2 por el contratista
y uno por el supervisor, hemos ganado uno al contratista, el del supervisor, y nos queda pendiente uno vinculado a la resolución contractual que está en este momento en curso. Ese arbitraje naturalmente tiene un plazo de vida, normalmente un arbitraje demora 6, 7, hasta 8 meses. Está demorado por decisión de los propios señores, quienes han tomado un rato grande para designar sus árbitros, han cuestionado el nuestro, hemos tenido alguna actividad respecto de esto, pero como he mencionado, el pronóstico o la prognosis de lo que podamos obtener es bastante favorable porque evidentemente vamos a poder obtener un resultado favorable. Sin embargo, toda vez que se está discutiendo vinculaciones al tema de la resolución, hay un espacio que no podemos tocar, que es aquel donde esta gente ha estado trabajando. Porque naturalmente dentro del proceso arbitral van a decir, yo he hecho movimiento de tierras, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, van a pedir valorizaciones y tendrán que intervenir peritos para determinar qué fue lo que hicieron, cuánto hicieron y cuánto costó lo que hicieron. Entonces, técnicamente, tenemos que esperar para no perjudicar la actividad probatoria que se va a realizar en este arbitraje antes de poderle poner la mano específicamente a algo o tener por lo menos un tema mucho más avanzado que nos permita garantizar de que no vamos a tener un problema legal futuro. Eso es todo lo que quería informar, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lino de la Barrera. ¿Algún miembro de la comisión tiene alguna pregunta? Regidor Barrón. Gracias, regidora Lava. Más que una pregunta, quiero hacer algunas precisiones, aprovechando que hay vecinos en la sala. Lo primero, bueno, no es usual que en una comisión de fiscalización sea pública, pero saludo que se haya hecho así. Así los vecinos pueden estar enterados de los temas relevantes que hay en el distrito. Además, siempre he sido partícipe de que la política no es solo de los políticos, ¿no?, de los que estamos en los cargos políticos, sino que los vecinos deben de interesarse en política. Y así juntos poder construir un mejor Miraflores. Así que saludo que sea esta apertura y que se siga haciendo en los demás temas. Dicho eso, quiero aprovechar también, ya que hay vecinos, de contarles de qué se tratan estas comisiones de fiscalización, ¿no? Probablemente los funcionarios y nosotros estemos muy enterados, pero no quienes nos visitan hoy día. Y este tipo de comisiones lo que hace básicamente es verificar, revisar y constatar que lo hecho por gestiones pasadas o por la gestión que está ahorita en curso hayan sido hechas de manera legal y formal. En el caso que nos compete, estamos revisando si el convenio que se hizo sobre el complejo deportivo Bonilla en el 2022 con la empresa Urbi Propiedades se dio de manera legal y formal. En esa manera, o de ese sentido, no es concluyente lo que le voy a decir, pero sí creo que hay algunas cosas que al menos se deben aclarar. ¿Cuáles son estas? Ya las ha señalado el arquitecto Oviedo, ya las ha señalado el gerente legal, el tema de la corriente Chorrillos, el tema del hundimiento en las vías de las bicicletas, que no sé si se llevaron a cabo o se revisaron el día que hubo el convenio en el 2022, y eso será materia de investigación en la comisión. Ahora, si me permiten, me voy a salir un ratito del tema de fiscalización como tal y les quiero contar que como regidor, muy aparte de la comisión, pude tener a la vista alguna documentación y revisar sobre el caso. Y aunque suene repetitivo, porque algo lo ha contado el gerente legal, les voy a contar muy rápido qué es lo que ha pasado en el complejo Bonilla, que no tiene que ver ahorita con la fiscalización como tal, simplemente para que tengan como data y estén mejor informados, ¿no? El complejo Bonilla efectivamente sufrió un convenio en el 2022 por la gestión pasada, donde se iban a otorgar una serie de remodelaciones, ¿correcto? Esto fue diciembre de 2022, se empieza a ejecutar el convenio, en el 2023 cambia de gobierno, entra la gestión actual y Contraloría, por algunas irregularidades que ya le explicó el doctor, recomienda que se declare nulo el contrato, cosa que se hizo.
Seguido a eso, la empresa supervisora y la empresa ejecutora del proyecto decidieron llevarnos a arbitraje porque no estaban de acuerdo con la nulidad. Y en eso estamos, como ya lo dijo bien el doctor, en estos instantes. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchos vecinos se han preguntado y ha sido materia de conversaciones en las últimas semanas de que por qué la municipalidad no está haciendo nada con el complejo Bonilla y que lo tenemos abandonado. Y la información no es al 100% real, como lo señalé en una sesión de consejo. Hay algunas verdades sobre el tema, como cual que sí, pues no se ha hecho nada en el complejo, pero no porque la gestión no quiera, ni no tenga nada planeado, sino que ahorita lamentablemente hay un tema legal sobre el complejo, está en arbitrajes y la municipalidad mal haría en llevar a cabo alguna remodelación o algo cuando los arbitrajes, aunque el doctor está muy positivo, podrían salir negativos y finalmente el dinero de la comuna se perdería. Entonces, lamentablemente hay que esperar a que los arbitrajes concluyan para de ahí poder pensar qué se hace en el complejo deportivo. Lo que se vaya a hacer o no, porque hay vecinos en contra, a favor, etcétera, etcétera, se verá después. No es el momento ahorita de ver si lo que se ha señalado en algunas reuniones y conferencias se va a hacer o no, sino lo primero es que el complejo vuelva a la municipalidad, que en este momento no lo está al 100%. Solo repito para que quede claro, hay arbitrajes de por medio a donde podrían señalar que la obra del 2022 debe continuar. Entonces, el complejo Bonilla, por ese motivo, está, digamos, en palabras coloquiales, parado hasta que eso se resuelva. Eso por un lado. Entonces, volviendo al tema de la comisión, para unir ambos temas, lo que vamos a tratar de hacer en esta comisión es justamente ver la data de este convenio que se firmó en el 2022, revisar si lo señalado por las gerencias respectivas es como lo están mencionando y después de eso finalmente concluir si el convenio finalmente fue bueno o no para la municipalidad. Finalmente quiero dejarles claro que hay dos cosas, ¿no? Un tema puntual es la comisión de fiscalización como tal, que es la revisión del convenio que se firmó con la municipalidad y el complejo Bonilla. Y otra parte es lo que se vaya a hacer con el complejo Bonilla o lo que está pasando ahorita que se ha detectado. O sea, son dos cosas distintas. La misión de esta comisión de fiscalización, que como ya les repetí, les voy a volver a decir para que lo tengan claro, hay que verificar, revisar y constatar si lo que se hizo fue de buena manera legal y formal, nada más. Nadie dice que hubo algo mal hecho o nada, simplemente tenemos que revisar, constatar y verificar que todo fue hecho bien o mal. Este es el meollo del asunto de la comisión, pero agradezco que los funcionarios hayan hablado sobre lo que pasa realmente ahorita en el Coliseo, porque al final van a coincidir ambas cosas, ¿no? Pero es bueno que el vecino esté informado sobre lo que está haciendo la comisión, aunque sea redundante, pero es bueno que sepan que son dos cosas distintas. La comisión de fiscalización y el estado actual de lo que está pasando en el complejo Bonilla. Eso quería señalarle, regidora Lavao. Igual, como me ha cedido la palabra para unas consultas, aprovecho en preguntarle al gerente legal para que nos explique el fideicomiso, ¿no? Que los abogados, como mi persona, podemos entender a qué nos referimos con fideicomiso, pero quisiera que usted lo explique de manera más amical. Y sobre el fideicomiso también, bueno, cuando lo explique se van a dar cuenta los vecinos que no conozcan de esto, pero es un dinero que está en garantía para llevar a cabo algo, ¿correcto? Pero las mejoras de las obras municipales, mejor explique usted qué es un fideicomiso primero y después le digo lo que les quería decir. Gracias. Bien, señor regidor. A ver, con la venia de la presidencia. Un fideicomiso es identificar el valor económico de, en este caso, los impuestos prediales, que es lo que se ha hecho, proyectarlos al número de años que va a tener este convenio, a ese valor, primer cuestionamiento que seguramente la comisión verá por qué se tomaron los valores de un momento determinado cuando los prediales sabemos que se reajustan año por año, y depositarlos en una institución con cargo a la cual se van a realizar las obras. En este caso fueron 20 millones de soles, ahí me sabrán corregir los señores de la Gerencia de Administración y Finanzas, 20 millones de soles que están depositados en un banco para la ejecución de las obras que tenían que realizarse en el Estadio Bonilla.
Entonces, en buena cuenta, lo que han hecho ellos es adelantarnos el pago de los prediales y colocarlos todos en un fondo que está depositado en un banco. Eso es un fideicomiso en buena cuenta. El administrador del fideicomiso es una entidad financiera. ¿Me permite, regidor? Sí. Correcto. Y lo que quería repreguntar, pero me iba a adelantar, es, ok, y entonces, ¿quiere decir que el fideicomiso de los 20 millones de soles que señala el señor asesor legal, están destinados, o sea, bueno, mejor dicho, ¿por qué destinaría una empresa privada ese dinero de 20 millones de soles a una obra que no es para la empresa privada, ¿no? Yo también, como además de abogado y empresario, digamos, dudaría en entregar algún tema de dinero a la comuna si no me va a tener un rédito a mi sector en el que estoy empresarial trabajando. No sé si me dejo entender. Correctamente. Bueno, me debo salir un poco del papel de la gerencia jurídica para opinar más que afirmar, porque es evidente que el cuartel San Martín, que está detrás, que es de propiedad de aquellos que nos entregaron el dinero y quienes tienen el fideicomiso, se vería beneficiado directamente con el hecho de que el estadio perdiese nivel, porque las obras de infraestructura de departamentos en ese lugar tendrían un mayor valor. Si me permite, regidora, de nuevo. Ok. Bueno, era un poco mi inquietud, ¿no? Porque aunque puede ser, no puedo negarlo, no es muy común que alguien quiera hacer ese tipo de fideicomiso, digamos, sin tener algún valor para ellos mismos, ¿no? Pero por lo que dice, podría haber, y eso es justamente, por eso hacía la diferencia entre la comisión y la realidad, podría haber algún interés de por medio que ya la comisión, espero, pueda revisar en su momento, pero es bueno que los vecinos que están acá lo sepan y lo comenten, ¿no? Que entonces hubo un fideicomiso hacia la municipalidad para que se realice la obra del estadio, que era, entiendo, bajarle unos 5, 6, 8 metros hacia abajo. Efectivamente. Y bueno, por lo que usted dice, y yo también puedo pensarlo, digamos, no hay un fundamento que podría señalarse sobre el por qué uno entregaría un fideicomiso para algo que no les podría beneficiar en teoría directamente. ¿Es así? Creo yo que la línea de investigación que la comisión debe seguir, digamos, tiene dos vertientes a tomar en cuenta. La primera era el valor que obtenía Miraflores con esta obra. ¿Qué de bueno obtenía Miraflores bajándole el nivel al estadio? Es una primera pregunta que hay que formularse y naturalmente debería haber un sustento para esto, ¿no? No lo puedo tener porque no está en el ámbito de mis funciones. Y lo segundo, efectivamente, en esta, digamos, esta aseveración que puedo realizar, digamos, a nivel de sospecha personal, es porque el proyecto del cuartel San Martín giró de lo que originalmente iba a ser un centro comercial y cosas por el estilo a construcciones de vivienda. Entonces, evidentemente, las viviendas se verían muy feas si están frente a un estadio, ¿no? Entonces, la vista al mar vende más. Gracias, regidora. Simplemente dejar constancia de este tema, que no sé si es conocido por los vecinos que están presentes, pero para que sepan que hay algunos temas que, nuevamente repito, hay que revisar, investigar, constatar, ¿no? Como bien ha dicho el gerente legal, es su opinión, pero eso después deberá estar constatado con lo que se revise la documentación. Por el momento no tengo más preguntas, señora regidora. Muchas gracias, regidor Barón. Para dejar constancia, esta comisión está investigando si existe alguna documentación por la cual se pueda comprobar que la Municipalidad de Miraflores o los vecinos miraflorinos que estamos aquí presentes tendríamos algún beneficio por el hundimiento del estadio. Que dicho sea de paso, además de hundir el estadio, perdíamos la cancha de atletismo y solamente se quedaba un estadio sin cancha de atletismo, hundido como a 7 metros, me parece, sobre el nivel del suelo, y comprometía como
como bien nos dice también el arquitecto, el terreno en el cual está ubicado la obra. Estamos investigando, como les repito, si existe documentación alguna con respecto a este hecho. Como bien lo han dicho mis antecesores, el hundimiento de las graderías del estadio hasta el momento, según mi opinión, solamente era conveniente para nuestro vecino del frente, que era el grupo Interbank, que a su vez fue el que nos estaba dando de una manera muy humana y desprendida los 22 millones de soles para que nosotros pudiéramos construir la obra, pero era a cuenta de sus impuestos, era nuestro dinero. El dinero que ellos tenían que pagar de impuestos lo pusieron en un fondo de fideicomiso para que nosotros lo usemos y pudiéramos hundir el Estadio Bonilla, por supuesto, como les he explicado, sin la cancha de atletismo y agregando algunas construcciones peligrosas al lado de las laderas, ¿verdad? Inclusive estamos investigando, no tenemos conclusiones aún, porque nos falta el dictamen de los ingenieros, de los peritos que estamos contratando. ¿Por qué? Si se está yo hablo en términos más para que me entiendan acá mis amigos de acá de Miraflores, porque no soy técnica ingeniera. ¿Por qué si se está hundiendo el suelo donde se encuentra el estadio, si se está hundiendo y específicamente se pusieron unas zapatas en el Bonilla, en el edificio? ¿Por qué entonces no se contempló en la nueva obra reforzar ese edificio y más bien solamente se estaba contemplando cambiar las calaminas del techo y hacer nuevos baños? Es lo único que se contemplaba. Entonces, todos esos análisis los estamos haciendo. Les he traído para que vean la documentación que estamos viendo. Esta es una parte de lo que estamos revisando y cada hoja que ustedes ven acá, nosotros las estamos leyendo porque son de las diferentes áreas que nos están dando la documentación. Queríamos también informarles, vecinos, que somos una comisión investigadora del Estadio Bonilla, que es la que ustedes ven aquí presente. Somos los regidores que estamos estudiando el caso, en base a documentación que nos están entregando la municipalidad. Quería pedirles encarecidamente a cada uno de ustedes que siempre nos apoyan, que por favor no se dejen engañar con informaciones falsas que aparecen en redes tendenciosas y quizás movidas políticamente. Amigos vecinos, nosotros somos miraflorinos como ustedes y estamos aquí para defender los derechos de cada uno de nosotros que estamos acá sentados y poder encontrar la solución a este tema. Efectivamente hemos tenido el Coliseo Bonilla, todos hemos disfrutado, hemos tenido partidos de vóley cuando recién se inició, hace tiempo no los tenemos, pero ¿por qué? Porque el suelo del estadio es un material de relleno sanitario y ese relleno se está mojando, lo que está haciendo que se estén hundiendo las construcciones que allí están. En otras palabras, ¿qué es lo que ha dicho el arquitecto? ¿Está bien lo que digo, señor arquitecto? ¿Que el hundimiento se debe a eso? Tenemos que hacer estudios de peritaje. Desde luego se ha consultado al Colegio de Ingenieros para que mande un perito independiente de los que suelen enviar para comisiones técnicas para que sea imparcial, es lo que se ha recomendado. Tengo entendido que nos han respondido favorablemente y ahí se harán los estudios del caso, pero lo que hemos encontrado nosotros son indicios o estudios que nos pueden llevar a explicarnos por qué se hundió el año 2004 a los 6 años de construido la tribuna del estadio, porque también el informe del IDESUNI es un hecho, o sea, se hundió la tribuna y tuvieron que inyectar concreto debajo de las zapatas y en efecto no tenemos constancia de que ese hundimiento se haya detenido o vaya a seguir en el tiempo. Entonces, si eso ya falló y en el tiempo puede seguirse hundiendo poco o mucho, ya llega a uno a inferir si debe o no hacer inversiones de largo plazo sobre ese tipo de estructura o cimentación cuando el problema de socavación y de hundimiento va a seguir en el tiempo. No sabemos a qué velocidad, pero ya no hay certeza para tener ahí un escenario de uso público masivo. Muchas gracias, arquitecto. Regidor Barrón.
Gracias, regidora. Solo volver a señalar que como estamos en comisión de fiscalización, esta es más o menos la temática que se da cuando aún no hay público, ¿no? O sea que es lo mismo. Sí, tengo dos consultas, Presidenta, por su intermedio. La primera es quisiera preguntar al órgano encargado si el fideicomiso, o sea, de los 20 millones, y corríjanme si no es así, ¿nos quedan los 20 millones todavía? Esa es mi primera pregunta. ¿Están los 20 millones en las cuentas del fideicomiso de la municipalidad o estoy mal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Presidenta de la Comisión, regidores, funcionarios, vecinos. Sí, la respuesta es precisa. Sí están los fondos donde tienen que estar, porque es un fondo intangible, no se puede usar, no se puede manejar. Okay, gracias. Y la segunda es, ahora que el arquitecto Oviedo estaba hablándonos sobre el tema del movimiento de tierras, y aunque va a ser materia seguramente de revisión, fiscalización, etcétera, no sé si han podido revisar si en la documentación que se firmó en el convenio en el 2022 estaba contemplado hacer este reforzamiento, o en el convenio no se había hablado sobre este reforzamiento que entiendo necesita, por lo que han explicado, el Bonilla por el tema de la corriente Chorrillos, etcétera. No sé quién podría contestar esa pregunta. Voy a explicarlo un poco mejor. Si en el 2022 se dio un convenio que pudo haber sido bueno o no, eso es materia de discusión de la comisión, pero hoy en día están hablando de que había una corriente Chorrillos, hay un hundimiento en la zona de la ciclovía. Mi pregunta es, ¿en el 2022 se previó esto? Es decir, ¿el convenio que se llegó a firmar tenía previsto hacer algún reforzamiento o arreglo de las tierras, algo? De repente no lo sabemos por el momento, de repente sí, pero ¿se tiene conocimiento de eso? Buenas noches, señor presidente de la comisión. Buenas noches, regidores, funcionarios y vecinos presentes. Sí, regidor, efectivamente, en el tema de convenio no especifica temas técnicos, habla netamente de la ejecución de un proyecto en ese complejo deportivo. Y a nivel de expediente técnico, lo que es la estructura en sí del Coliseo Bonilla, que es motivo de lo que genera un mayor peso y en algún momento, a través de los años, un asentamiento, solo contempla el cambio de la estructura del techo y la remodelación de algunos baños. Ok, gracias. ¿Alguien desea intervenir? De acá, de las personas que estamos en la mesa. ¿Algún funcionario con alguna información adicional? Arquitecto. Quería dejar un tema que también es trascendente respecto al protagonista de este fideicomiso y de esta iniciativa, que es que el terreno del cuartel San Martín tiene un reglamento especial que le dio una ordenanza de Lima que se llama Zona de Reglamentación Especial para ejecutar un proyecto. Este reglamento se hizo el año 2009 y el proyecto siempre ha querido edificar mucho más allá de lo que permite ese reglamento, y en esta gestión el IMP nos consultó nuevamente sobre nuestra opinión sobre el proyecto, y cuando lo evaluamos vimos que estaba queriendo edificar más de 6 veces de densidad mayor a la que tenía autorizada y que estaba cambiando los usos. Esa es la razón por la cual ese proyecto, 14 años después, no se ha ejecutado. Quiere ejecutar mucho más allá de lo que le ha autorizado el reglamento de Lima, y nosotros, siguiendo el reglamento de Lima, dijimos que estaba, digamos, observado, porque no es lo que Lima les ha autorizado a ejecutar, y tienen la voluntad de ejecutar mucha más altura y mucha más densidad y no cumplir los usos y sobre todo las obligaciones viales que tienen el entorno. Y por eso están 14 años detenidos, y es un elemento de juicio para verificar lo que mencionaba el doctor Linos. Hay anteproyectos que han entregado el IMP en consulta y también están en los documentos que se pueden evaluar, así como la opinión negativa que hemos enviado, y también desde luego tiene una opinión negativa a San Isidro. Muchas gracias, arquitecto.
Bueno, muchas gracias, queridos funcionarios, muchas gracias por su participación, por su presencia, por su apoyo. La comisión. Sí, doctor John Ampuero. Señora presidenta de la comisión, señores regidores, señores funcionarios y vecinos todos. Simplemente para dejar claro un tema. El Estadio Bonilla, desde el año 2014, dejó de funcionar. Porque si nosotros hacemos una remembranza atrás, hasta el 2014, en febrero o marzo, si no me equivoco, se transmitían los partidos y se jugaba la liga de vóley en ese estadio. Pero en el Coliseo Bonilla. Entonces, desde esa fecha se ha dejado de utilizar ese espacio deportivo, asimismo también posteriormente el estadio. Es compromiso de esta gestión recuperar las áreas deportivas porque necesitamos tener espacios deportivos y es el compromiso de la gestión del doctor Carlos Canales como alcalde de Miraflores, pero tenemos las limitantes que explicaron los señores funcionarios, como el doctor Lino de la Barreda, que es el gerente de asesoría jurídica. Mientras no tengamos el tema resuelto jurídicamente por los arbitrajes, nosotros no podemos invertir un sol. Y eso es una de las cosas que nos lleva a que no podemos hacer nada con el Coliseo y el estadio, sabiendo en las condiciones deplorables y que por la explicación que han dado los técnicos por los hundimientos y el alto riesgo que tiene y que nosotros lo hemos detectado con esta nueva tecnología del georradar que antes no existía, podemos determinar de que es un riesgo, una inversión. Y jurídicamente hablando, nosotros como una entidad pública no podemos invertir mientras no estén saneados los temas jurídicos. Eso era preciso indicar, señora presidenta, señores regidores de la comisión, para conocimiento de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor John. Bueno, queridos vecinos, habiendo culminado con la información brindada por los profesionales encargados de las diferentes áreas, la comisión va a tomar nota de todo lo aquí trabajado y vamos a citar a una nueva reunión previo aviso siguiendo el trámite administrativo establecido. Agradecemos la presencia de los funcionarios y los vecinos quienes nos han acompañado en esta reunión. Bueno, dejamos constancia que es responsabilidad de nosotros los regidores también velar por la seguridad de todas las familias miraflorinas, teniendo la certeza que mediante los estudios científicos y argumentos técnicos se cumplan con los requerimientos de máxima seguridad para todos nosotros. Exhorto a los vecinos nuevamente, por favor, no se dejen engañar con publicaciones falsas o comunicados que sin ningún argumento legal o técnico tratan de confundirnos. Existe una única comisión fiscalizadora del Complejo Deportivo Niño Bonilla y es esta, la que ustedes ven aquí el día de hoy. Muchas gracias por participar. Reiteramos nuestra responsabilidad y la meta que tenemos nosotros de esforzarnos por la tranquilidad, por el orden, por la confraternidad en nuestro distrito. Gracias, vecinos, siempre por el apoyo que nos brindan. Muchas gracias a todos y quería decirles que si alguno de ustedes tuviera alguna duda, alguna información verificada y documentada respecto al Estadio Bonilla, por favor, pueden escribir al correo que aparece en pantalla, que es mi correo, analavado@miraflores.gov.pe. Y bueno, cerramos la sesión y agradecemos profundamente la presencia de todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias.